Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. En esta ocasión hablaremos acerca del alegato de apertura, qué es, cómo se estructura, para qué sirve, así como algunas recomendaciones para la elaboración del mismo. Tenemos pues que el alegato de apertura es la primera intervención que tienen las partes en la audiencia del juicio, es decir, es la primera oportunidad que tiene el Ministerio Público y la defensa para hacerle ver al juez de control qué es lo que se va a vivir en la audiencia de juicio, qué es lo que se pretende demostrar y qué es lo que va a ocurrir a lo largo del juicio. Previo a establecer un alegato de apertura es imprescindible tener bien presente cuál va a ser nuestra teoría del caso. Y aquí viene el primer aspecto relevante o que considero relevante. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está obligado a probar, él tiene la carga de la prueba, es decir, él tiene que prometer que va a probar, él tiene que demostrar, que va a probar tal circunstancia. Por su parte, la defensa no está obligada a probar nada, él no tiene carga de la prueba. Esto es algo muy útil al momento de establecer nuestros alegatos de apertura. Ahora bien, como acabo de mencionar, el alegato de apertura va acorde a nuestra teoría del caso, es decir, si la teoría del caso de la Fiscalía es demostrar que Pedro disparó tal arma y con esa arma hirió a Juan, causándole la muerte, el alegato de apertura va a ir en ese sentido. Por su parte, si la teoría del caso de la defensa es establecer que Pedro estuvo ahí, pero no fue quien disparó el arma, el alegato de apertura debe de ir acorde a esa teoría del caso. Ahora bien, ¿cómo se estructura la teoría del alegato de apertura? Debe de establecerse mediante un lenguaje sencillo y comprendible. Aquí viene el segundo aspecto relevante. No es oratoria, es decir, no porque se tenga una buena dicción o un buen tono de voz implica que vamos a ganar el juicio. El alegato de apertura no es oratoria, es un texto informativo, o más bien es una expresión informativa en donde le hacemos ver al juez qué fue lo que ocurrió, le relatamos prácticamente nuestra versión de los hechos. Ahora bien, se recomienda siempre establecer una frase de impacto o un gancho, por así decirlo, que sirva para captar la atención del juez. Por ejemplo, si la teoría del caso de la defensa es demostrar que el imputado estuvo ahí pero no cometió el delito, una excelente frase de impacto puede ser: hay delito, aquí no está el responsable. Es decir, con esa frase, con esas 2 o 3 palabras, le estamos diciendo al juez de control qué es lo que vamos a intentar demostrar a lo largo del juicio. Ahora bien, el alegato de apertura debe de responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es decir, se debe de hacer toda la narración de los hechos, así como las pruebas en las cuales se sustentan y las conclusiones a las cuales se arriban. Y aquí viene el tercer aspecto relevante. El alegato de apertura no debe de ser conclusivo y no debe de tener opiniones personales. Debe de ser un texto informativo, es decir, se tiene que prometer, no se tiene que concluir una determinada circunstancia, no se tiene que dar por hecho algún elemento o algún supuesto, se tiene que prometer qué es lo que se va a probar. Hay mucha diferencia en establecer en nuestro alegato de apertura, por ejemplo, en decir, se va a probar que en tal día, tal hora ocurrió tal hecho, a decir que se probó o que a lo largo del juicio se va a probar cierto elemento. Reitero, en el alegato de apertura no se establecen opiniones personales, se establecen promesas. Ahora bien, conforme a su estructura, lo más recomendable es hacerlo de manera cronológica, es decir, ir narrando los hechos primero, circunstancias de tiempo, lugar y modo, posteriormente las pruebas a las cuales vamos a presentar en la audiencia de juicio y al final los aspectos legales. Narrarlo de una manera cronológica y empezando con nuestra frase de impacto. Supongamos, mencionamos nuestra frase de impacto, establecemos las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que siendo el día tal, a tal hora, fulanito de tal, se encontraba en tal lugar, realizó tal acción e hirió a tal persona. Lo anterior se probará con la testimonial de tal persona, quien va a venir a decir qué fue lo que ocurrió. Con el peritaje de tal médico se va a demostrar cuál fue la causa de la muerte, es decir, se debe de evitar
el ser conclusivos, el emitir opiniones personales, y también se debe de evitar en medida de lo posible el hablar acerca de lo que van a decir los testigos. ¿Por qué? Porque esa es la principal función de los testigos, que ellos sean quienes narren la historia, y ya al final de nuestra relación hacer el aspecto legal, es decir, que esos hechos encuadran en tal delito, se debe de sancionar conforme a tal legislación, y por lo tanto al final del juicio no quedará más opción que declararlo culpable. Por ejemplo, para el lado del MP, por parte de la defensa, al final del juicio no quedará más opción que declararlo inocente. Reitero, se debe de establecer con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, se debe de evitar ser conclusivo, se debe de evitar emitir opiniones personales, y se debe de evitar mencionar a cabalidad, es decir, mencionar completamente sobre qué va a versar el testimonio. Se debe de mencionar de una manera preliminar, es decir, va a venir fulanito de tal, quien va a hablar de tal cosa, sin llegar a ser conclusivos. En conclusión, el alegato de apertura es la primera intervención que tienen las partes para demostrarle al juez de control qué es lo que va a ocurrir a lo largo del juicio. Se estructura de una manera sencilla y clara, se debe de evitar ser conclusivo y de emitir opiniones personales. La mejor manera o el mejor método para estructurarlo es realizarlo mediante una manera cronológica. Sin embargo, pues cada quien o cada abogado pues establece su propio estilo de mencionar el alegato de apertura. Síganle dando like a la página para continuar aprendiendo derecho.